Te quiero compartir un caso sobre un chico que tiene mucho miedo a estar solo, mucho miedo a la soledad y de hecho necesita siempre una pareja y buscar la manera como de que no se separe de ella, ¿no? Y cualquier situación que pudiera llevarle a una separación o que un rechazo, la herida de rechazo, ¿no? Se le activaba y entonces ahí generaba conflicto y hacía como que la otra persona, ¿no? Pues la pareja se sintiera mal, se distanciaran, otra vez a ver cómo arreglo esto, pero no solo le pasaba con la pareja, le pasaba también con las amistades, ¿no? Con las relaciones interpersonales uno a uno. Y claro, él veía que lo estaba pasando fatal, que al final iba a perder aquello que más quería y quería darle una solución. Cuando entramos en sesión empezamos a trabajar primero pues ese miedo, ¿no? A la soledad, sentí una presión en el pecho muy fuerte y eso al trabajarlo energéticamente y poder liberar, ¿no? Todas esas memorias vinculadas con la separación, con el rechazo, con el miedo a quedarse solo, eso empezó a bajar. Y cuando ya entro un poquito más profundo, veo que hay una información oculta enquistada en su riñón izquierdo. Y cuando entro ahí me lleva a una situación en el tercer mes de gestación, en el que vivió con mucho miedo a morir, porque sentía que no era visto por su madre. Y ese miedo a morir venía por un trauma de duelo de su gemela evanescente. Es decir, el gemelo evanescente es cuando vienes, ¿no? Con tu hermanito, naces con tu hermanito, pasa que tu hermanito no es visto y muere antes de ser visto, ¿no? En este caso, la tercera semana es cuando muere. Y entonces ese duelo lo que haces es apegarte a esa energía porque no puedes pues transitar el duelo adecuadamente, ¿no? Imagínate a esa edad, con 3 semanitas de vida. Y, y en ese tercer mes, ¿no? Se le activa el miedo a no ser visto y el miedo a morir, igual que su hermanita que había muerto, que no tampoco había sido vista. Hago todo ese trabajo de liberación de toda esa memoria en el riñón, de extracción de la energía de su hermana, también de liberación de ayudarle a liberar también ese dolor, de ese duelo, ¿no? De separación, que es un poco también su historia, ¿no? De miedo a quedarse solo, porque cuando se murió su hermana se quedó solo ahí dentro, en el vientre de su mamá. Y cuando ya libero esto, bueno, le comento, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, sentí un movimiento energético impresionante, me siento súper en calma, súper tranquilo, ya no me veo pequeñito, como, ¿qué has hecho, no? La verdad es que es muy sorprendente el trabajo energético. Y cuando le explico todo esto, se queda alucinando y dice, no, no, es que te voy a explicar, no te he explicado antes. Es que después de mí nació una hermana mía que murió pequeñita. Y no te lo había contado antes porque pensaba que no era importante, que no tenía peso, pero ahora veo que sí que lo tenía, ¿no? Igual era la hermana. Y yo lo testo y veo que la hermana estaba trayendo el doble de su hermana gemela muerta y que su muerte simbolizaba la muerte de esta gemela que necesitaba ser reconocida y ser vista. De hecho, él, para ser visto y ser atendido, lo que hacía era moverse, era liarla, era un niño muy movido, y eso pues acaba generando rechazo al final, ¿no? Era como que imponía el ser visto a los demás y el ser querido, pero al final conseguía todo lo contrario, ¿no? Bueno, ha sido impresionante sanar eso, poner luz a esta hermana, ¿no? Que parecía que estaba como escondida en el sistema, colocarla en el sistema energéticamente, todo este trabajo transgeneracional. Y así, con ese reconocimiento y esa unidad, él ya puede estar en su lugar tranquilo, conectado, ¿no? Con todo el sistema y ya sin ese miedo a estar solo. Durante esta semana todavía va a estar esa energía de su hermana con él y después ya partirá, le ayudará a hacer el tránsito de ese duelo y vamos a ver qué ocurre. Pero el cambio en ese momento ya ha sido radical para siempre. Es una reprogramación de todo el sistema somatopsíquico en el que le va a traer cambios maravillosos en su vida. ¿Qué te ha parecido? Es alucinante, ¿verdad? ¿Dónde podemos llegar con la kinesiología energética, la kinesiología unificada, teniendo en cuenta todos los planos, ¿no? Por los que estamos afectados y al final es lo que somos. Pues nada, sí, disfrutando en las sesiones. Si te quieres disfrutar y aprender todo este trabajazo,
pues asesórate, contacta con nosotros porque lo vas a disfrutar muchísimo la terapia y vas a poder ayudar un montón y hacer muchas más cosas de lo que suelen hacer en terapia, ¿no? El resto. Y al final es ayudar a la gente lo máximo posible y sentirnos pues satisfechos de lo que hacemos en nuestra labor, nuestra vocación. Y ahí está nuestro compartir, ¿no? Para con todos vosotros. Así que si quieres, contáctanos y hablamos. Besitos.